levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que es? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que se subiese y se sentase con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de como trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea. Amén, gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias en esta preciosa mañana todavía, Señor. Gracias por cada una de tus bendiciones. Gracias, Señor, por estos tus hijos que han decidido, Dios mío, bajar a las aguas del bautismo, reconociendo, Señor, la necesidad de ti. Y Dios mío, deseando vivir una vida conforme a tu voluntad y una vida que te agrade a ti, Señor. Te pedimos que seas con ellos, oh Dios mío, en toda esta semana, Dios mío. Se han levantado ruegos, Señor, y súplicas a ti para que ellos permanezcan, Señor, en tus caminos y puedan, Dios mío, conocerte a ti, y no solamente, Dios mío, conocerte, sino seguirte, y no solo seguirte, sino amarte, Señor, de tal manera que sus vidas sean guardadas con tu mano de poder. Los ponemos bajo tu cobertura, Señor, y rogamos por los presentes, aquellos que te conocen, Dios mío, su fe sea firme, y los que no te conocen, Dios mío, vengan a la fe, Dios mío, y te reciban en su corazón y sean salvos. Gracias, oramos pues por este servicio, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar sus asientos. Gloria sea el nombre del Señor. No sé de qué son estas llaves, pero las voy a tomar prestadas, ¿verdad? Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Muy bien. Pues hoy felicitamos a los hermanos que se van a bautizar. A mí me da mucho gusto cuando veo que jovencitos se van a bautizar, jovencitos y decididos para obedecer el mandamiento del Señor. Amén. Eso es maravilloso, y creo que sus padres todavía están mucho más contentos. Amén, al ver que sus hijos se disponen para obedecer al Señor. Amén, para querer empezar por ahí, obedeciendo el mandamiento del Señor. Pues Jesucristo nos llama para que seamos de su pueblo, y seamos un pueblo escogido y separado para Dios. Amén. Y es el bautismo el paso pues de obediencia para recibirle a Él en nuestro corazón y decidir caminar como Él anduvo. Amén. Ahora quiero, a manera de introducción, quiero decirles que el bautismo en sí significa muerte y resurrección. ¿Amén? Es decir, que nosotros de manera simbólica
bajamos a las aguas como un acto de morir. Amén. ¿Morir a qué? Morir a una vida de pecado, una vida de desobediencia, a una vida de maldad. Amén. Estamos muriendo para decirle al pecado no. Y cuando nosotros salimos del agua, simboliza que nosotros resucitamos a una vida nueva. Amén. Cristo Jesús. Yo sé que esto se los explicaron en la clase, pero a manera de introducción les quisiera recordar esto. Entonces, ese es el significado del bautismo en agua. Nosotros morimos al pecado, somos sepultados para no participar más del pecado y resucitamos a una vida nueva. Ese es el propósito de vivir de acuerdo a los propósitos del Señor. Amén. Ya la mentira, la manera de defraudar, todas esas cosas que son maldad se quedan atrás y nosotros resucitamos a una vida nueva. Amén. Algunos dicen se supone que debería ser así, pero yo no quiero usar esa palabra de se supone, sino quiero hacerles entender que ese es el objetivo de parte de Dios, que nosotros nos convertamos de las tinieblas a su luz admirable. Amén, amén. Una nueva vida en Cristo Jesús. Amén. También quisiera decir después que es necesario, después de bautizarse, es necesario pues mantener a ese viejo hombre. Cuando digo hombre estoy hablando del género humano, tanto hombres como mujeres. Mantener a ese viejo hombre que está viciado con todo tipo de pecado, mantenerlo, amén, ahí en la sepultura. No volver a la sepultura y levantarlo, amén, que nos haga daño otra vez, no, sino que el bautismo tiene ese simbolismo de que ese hombre quede ahí muerto. Todo orgullo, toda vanagloria, todo pecado debe quedar sepultado en las aguas del bautismo, ¿eh? Y pues resucitar a una vida nueva, de tal manera que se cumple la escritura cuando dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Ese es el objetivo del bautismo, ¿eh? De venir de una vida pecaminosa, inscribirse en el libro del Señor Jesucristo, para de ahí en adelante empezar una vida victoriosa. El viernes yo hablaba con algunos hermanos que se van a bautizar, que estaban ahí, todos estaban ahí más bien, luego la hermana Adi por aquí, pero estaba ahí también, y les explicaba que hay algunos que de una vez entregan toda su vida al Señor y el proceso es rápido y no vuelven atrás, pero algunos avanzan poco a poco, como que el viejo hombre los llama otra vez a volver a la sepultura y tienen que luchar y van así luchando y avanzando hasta que son victoriosos. Amén. Pero somos nosotros llamados a eso, a ser victoriosos en el nombre del Señor, a dejar en la sepultura al hombre viejo para entonces renacer en un hombre nuevo. Amén. También quiero decirles que como la expresión que se usa siempre, los que bautizan siempre dicen esto y es verdad, pero quiero explicárselo. Siempre se dice que el bautismo no salva. Amén. Y encontramos cierta controversia en la escritura, porque Pedro escribiendo, él dice que el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Entonces parecía que hubiese contradicción, como que el bautismo no salva, y Pedro dice que el bautismo sí nos salva. Amén. Bueno, cuando nosotros usamos la expresión que el bautismo no salva, se dice porque muchos de los cristianos que conocen al Señor piensan que con el simple hecho de bautizarse, ya el viejo hombre nunca se va a levantar de ahí. Amén. Sin embargo, cuando van pasando los años, resulta que el viejo hombre vuelve a resucitar y hace estragos en su vida y piensan que porque se bautizaron ya tienen ganada la gloria, pero eso no es así. ¿Amén? Sino que el bautismo es el pacto que nosotros hacemos con Dios para entrar en su reino, para entrar en su pueblo. ¿Amén? Y entrando en su pueblo, ahora San Pedro dice: el bautismo que corresponde a esto nos salva, nos hace miembros de su pueblo, miembros de su reino.
Pero allá en la escritura él dice, no quitando la concupiscencia de la carne, no quitando la impureza de la carne. Es decir, que la carne otra vez va a querer resucitar, es el viejo hombre. ¿Amén? Sino para una limpia conciencia. Es decir, yo tengo que entender que tengo un enemigo en mi vida, pero como yo bajé a las aguas y yo me adherí al pueblo del Señor y me adherí al Señor, entonces Dios me da la capacidad para cada día luchar con ese viejo hombre y que nunca resucite, sino que se quede sepultado en las profundidades del agua. ¿Ven? Sino que nosotros llevamos una vida nueva. Entonces no hay controversia entre decir que el bautismo nos salva y nosotros, el bautismo nos salva, sino que hay que entender los conceptos o por qué se trata de decir, amén. Así que si usted está pensando, yo me voy a bautizar porque si mañana me muero, pues ya tengo garantizado el cielo, pues déjeme decirle que usted lo tiene garantizado, amén, pero tiene que entender que usted es una nueva criatura, que el viejo hombre debe estar muerto, amén, y ahí está garantizado. Por eso es que el apóstol Pedro dice lo mismo, con otras palabras. Nos salva, nos adhiere al pueblo de Dios, pero no quita la concupiscencia de la carne. Hay que luchar con esa carne. Y San Pablo dice que nuestra lucha, la carne con el espíritu, tienen una lucha viva. Ellos se agarran todos los días. Amén. No sé si usted se ha dado cuenta como cristiano. Amén. Que en la mañana se levanta y el esposo le dice a la esposa, siempre en mi desayuno la esposa le dice, pero ¿por qué si estoy bien cansado? Trabajé mucho ayer, y empieza a pelear con el esposo. Y es que la carnita está ahí tratando de resucitar. Amén. Pero ahí en el nombre de Jesús hay que vencer a ese hombre muerto para agradar a Dios. Amén. Y eso es nada más un ejemplo. Yo sé que ustedes, cada uno de nosotros tenemos diferentes batallas y diferentes luchas con esta carne que nos asedia, ¿verdad? Pero tenemos al vencedor que se llama Jesucristo. Y hemos sido, amén, sellados con el Espíritu de Dios, que nos trae a reflexión, nos trae a santidad. Amén. Entonces, esto es el bautismo. Así que apenas es la introducción de lo que les quería decir, porque eso es lo que la Escritura enseña, pero quisiera más bien ir a la práctica del bautismo, a lo que los cristianos aprendieron del Señor y que ha llegado hasta nuestros días, pero que ellos practicaron. Y la escritura que leímos nos habla de un hombre, amén, que estaba lleno del Espíritu Santo. Yo me maravillo y me gozo cuando leo la escritura porque puedo ver las cosas gloriosas, sobrenaturales que Dios hacía por medio de su pueblo. La escritura nos habla de este varón llamado Felipe, uno de los diáconos en Jerusalén. Pero en Jerusalén se había levantado una persecución en contra de los cristianos. A mí no me gustaría que se levante una persecución en contra de los cristianos, porque eso es terrible, pero por otro lado, no sé por qué el hombre es así. Si lo castigan, amén, entonces se aferra a Dios. Y si no lo castigan, pues entonces divaga en el mundo. Por eso es lo que sucedió en Jerusalén. Se levantó una gran persecución en Jerusalén y entonces los cristianos fueron perseguidos y todos salieron desfavoridos de Jerusalén. La escritura nos dice que solamente se quedaron los 12 discípulos del Señor, amén. Por supuesto, el que ocupó el lugar de Judas, pero ahí se quedaron los 12 y todos que iban a donde iban, pues daban testimonio de su fe. Y Felipe no solamente daba testimonio de su fe, sino la escritura dice que estaba lleno del Espíritu Santo, de tal manera que él fue a Samaria, fue hacia el norte de Jerusalén. Y ahí en Samaria, aproximadamente unos 70, 80 kilómetros de Jerusalén hacia el norte, ahí estaba Felipe predicando el Evangelio y haciendo maravillas con el poder del Espíritu Santo, de tal manera que la Escritura dice que los enfermos, los paralíticos, amén, se levantaban, amén, los cojos eran sanados, los endemoniados eran liberados, amén, se hacían maravillas ahí por mano de Felipe y el Espíritu de Dios hacía grandes maravillas. Y en ese lugar del Espíritu Santo dice la Escritura que el Espíritu Santo de Dios le habló a Felipe y le dijo: Felipe, quiero que vayas de camino, el camino que va a Gaza, y te vas a encontrar con un hombre, amén, un eunuco,
una persona que sirve un reino, al reino, amén, de Candace, esta reina del reino etíope, amén, del norte de África, amén. Vas a ir, te lo vas a topar en el camino y, amén, vas a darle testimonio a él acerca del evangelio. Felipe lo hace así. Cuando usted lee rápido la escritura, no pone atención a los detalles, y yo me maravillaba porque el eunuco está viajando de Jerusalén de regreso a Etiopía, pero él ya va en camino, y a Felipe se le dice: ve y alcánzalo y predica el evangelio. Pero Felipe está a 100 kilómetros aproximadamente de donde el eunuco va en camino. ¿Cuánto le tomaría a usted caminar a 100 kilómetros? ¿Cuánto tiempo le tomaría para caminar 100 kilómetros, hermano? Estamos hablando de más de 6 horas, 8 horas sin parar. Pero este varón alcanzó al eunuco. El eunuco iba en su carro. Obviamente carro tirado por caballos en ese tiempo. Amén, lo alcanzó y se le emparejó, dice la escritura. Y cuando el Espíritu de Dios le dice: emparejate a ese carro, y él se empareja, escucha cómo aquel eunuco va leyendo la escritura, va leyendo el rollo de Isaías. Amén. Y cuando Felipe escucha que el eunuco está leyendo el rollo, le pregunta: ¿pero entiendes lo que estás leyendo? Y el eunuco dice: ¿cómo lo voy a entender si no hay quien me lo explique? Así que invitó a Felipe para que subiese en su carro, se sentase con él y le explicara las escrituras. Y la escritura dice que el texto que él estaba leyendo era precisamente acerca del sacrificio de Jesucristo. Isaías, amén, 53:7. Amén. Estaba hablando que como cordero fue llevado al matadero, y como oveja enmudeció, en medio de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Amén. Tomaba la figura de cuando alguien va a trasquilar, si sabes que es trasquilar la oveja, ¿verdad? A quitarle su lana. Amén. Cuando va a trasquilar a la oveja no hace ningún ruido. A diferencia de los cerdos lo tocan y empieza a gritar y llora y patalea. Peor si sabe que lo van a matar. Amén. Pero la oveja la trasquila y no dice nada. Amén. Aleluya. Y ahí toma esa figura porque el Señor fue herido, fue bofeteado, fue lastimado, fue lacerado, fue llevado a la cruz del Calvario y se le dio muerte. Aleluya. Y él enmudeció y no abrió su boca. Amén. Fue traspasado por usted y por mí. Así que ahí está el eunuco leyendo esta escritura, Isaías 53:7 y 8, y cuando termina de leer le dice a Felipe: ¿de quién habla la escritura? ¿De quién está hablando el profeta? ¿De sí mismo o habla de alguien más? Y como que a Felipe lo tiraron como un pez cuando lo tiran al agua, ¿verdad? Ahí Felipe se lanzó con todo lo que había oído y visto del Señor. Amén. Entonces Felipe les empezó a explicar todo esto que les acabo de decir, de cómo Jesucristo de Nazaret fue llevado ante el concilio y fue sentenciado a muerte, fue llevado ante Pilato y Pilato lo juzgó y dijo: yo no he encontrado nada de qué acusar a este hombre es inocente, no tengo por qué matarlo. Mas ellos dijeron: no, nosotros queremos que lo crucifiques. Y empezaron a gritar la multitud. Dice la escritura que la multitud empezó a gritar: crucifícale, 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 crucifícale. Y por más que Pilato quería calmarlos, ellos más gritaban: crucifícale. Sin embargo, aleluya, dice la escritura que Pilato se tomó un traste y se lavó las manos y dijo: yo te lavo las manos porque he encontrado que este hombre es inocente. Y ellos gritaban: no, tú crucifícale, es inocente, no le hace, su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos, pero tú crucifícale. Y gritaban más. Y les decía a Pilato: miren, yo les entrego, cada año les entrego a un reo. ¿A quién quieres que les entregue? ¿Les entrego a Barrabás o les entrego a Judas para que sea liberado? Y aquellos prefirieron a un homicida, a un inmoral, a un hombre malvado antes que a Jesucristo. Y dijeron: suéltanos a Barrabás. Y Pilato preguntó: ¿y qué hago con Jesús? Y ellos dijeron: crucifícale, crucifícale, crucifícale. Amén.
Así que Felipe le está explicando todas estas cosas de lo que Jesús hizo, pero no solamente de cómo sufrió en la cruz del Calvario, sino que Él entregó su vida por usted y por mí. Que Él había entregado su vida por ese eunuco que había viajado desde el norte de África hasta Jerusalén, porque el deseo de este eunuco era conocer a Dios. Ese sentimiento que todos nosotros tenemos cuando a nuestra vida llega el deseo de saber quién es Dios, que nosotros fuimos creados, de qué manera nosotros fuimos creados y cuál es nuestro propósito en la vida. Cuando ese sentimiento llega a nuestra vida, entonces, amén, llega la palabra del Señor y nos hace entender que hay un Dios en los cielos que entregó a su Hijo Jesucristo para que usted y yo seamos salvos de esta perversa generación. Amén. Porque la Escritura misma denuncia que el corazón del hombre siempre es dado hacia el mal, siempre hacia la maldad. Pero por eso apareció Jesucristo, amén, para quitar y deshacer todas las obras de la carne y las obras del diablo. Gloria a Dios. En nombre de Dios para siempre, aleluya. Así que ahí está Felipe explicándole estas cosas, y cuando van de camino dice que se encuentran en un estanque de agua, y cuando el eunuco ve el agua, por supuesto que ya, me imagino, ya Felipe le ha explicado lo que es el bautismo en agua para arrepentimiento, amén. Es necesario arrepentirse, amén, reconocer al Señor Jesucristo, aquel que dio su vida en la cruz del Calvario, reconocer, amén, que Él es nuestro Salvador, y reconocer que Él es nuestro Señor, reconocer que Él es el Hijo de Dios. Aleluya. Así que ya el eunuco entiende estas cosas y va a bajar, va a ver el estanque de agua y va a decir, bueno, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y aquel Felipe, aquel evangelista le dice, bueno, si tú crees con todo tu corazón, amén, tú puedes ser bautizado. Así que el bajar a las aguas del bautismo significa que nosotros hemos creído en este Señor, que dio su vida por nosotros y que Él es el Hijo de Dios. Amén. No es el creer por el creer. Oh, yo sí creo, tengo fe. Miren, desafortunadamente hay gente que tiene una fe vana, una fe sin fundamento. No, yo sí creo que hoy va a llover y va a llover y va a llover. Y piensa que esa es la fe de que habla la Escritura. No, la fe de que habla la Escritura es la fe, es la confianza en Dios, es la confianza en la palabra de Dios, es la confianza en su Hijo Jesucristo. Amén. Así que cuando Felipe le pregunta al eunuco, si crees de todo corazón, te puedes bautizar. Así que la respuesta que da el eunuco es clara, es precisa y dice, creo con todo mi corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios. Gloria a Dios, amén, gloria a Dios. Aleluya. Esa equivocación, el Hijo de Dios, significa que Jesucristo es Dios y que Él entregó su vida por nosotros y que Él es el que nos guarda en su mano de poder. Amén. Así que Felipe baja al eunuco y baja al agua y el eunuco es bautizado. Se bautiza el eunuco y regresan al carro. Aquí hay algo maravilloso, la obra preciosa del Espíritu Santo en poder y en sobrenaturalidad. Dice la Escritura que vuelven al carro y entonces, amados hermanos, el eunuco dice que de ahí nunca más volvió el eunuco a ver a Felipe, porque Felipe fue arrebatado por el Espíritu Santo. Fue arrebatado por el Espíritu Santo y dice que lo encontraron, lo hallaron predicando en Azoto, en la ciudad ahora moderna de Asdod. Amén, a la orilla del mar Mediterráneo, 50 kilómetros del lugar donde estaba, apareció Felipe predicando el evangelio por ahí. Ya sin caballos. Sucedió este asunto, es algo maravilloso que en un instante, aleluya, este eunuco, amén, se sube a su caballo y no ve a Felipe más, porque Felipe es arrebatado por el Espíritu Santo y transportado hasta ese lugar para predicar el evangelio, la palabra del Señor Jesucristo. Qué glorioso es el Señor. ¿Cómo lo hizo el Espíritu Santo? No sé si lo tomó y lo llevó a un instante, entonces apareció aquí, apareció allá, o sucedió como lo que sucedió con Elías en el monte Carmelo. Dice la Escritura que Elías está en el monte Carmelo y está con Acab, el rey terco de Israel en ese tiempo. Amén. Y aleluya.
presentado al Dios Todopoderoso y al Dios de ellos, y el Dios de ellos ha sido derrotado, aleluya. Pero en Israel hay una necesidad, que no ha llovido, no ha caído agua por muchos días. Entonces Elías le dice a Acab, ¿sabes qué, Acab? Ve, come y bebe y espérame, porque voy a subir al monte Carmelo, y cuando yo te diga, entonces va a venir la lluvia. Se oye que viene una lluvia muy fuerte. Y la escritura dice que así lo hizo. Acab se fue y empezó a comer y a beber, esperando que el profeta bajara del monte, aleluya, o mandara el mensaje desde el monte Carmelo. Y ahí la escritura dice que Elías se fue al monte Carmelo, a la cima del monte Carmelo, y desde el monte Carmelo se podía ver el mar a la distancia, el mar Mediterráneo. Y ahí estaba Elías, y la escritura dice que él se postró sobre su rostro y metió su cabeza bajo sus rodillas, y ahí mientras oraba se levantó y le dijo a su ayudante: ve y asómate a ver si ves algo allá, si viene la nube de Dios. Aleluya. Y aquel siervo de Elías se asomó y dijo: no se ve nada, ni una pequeña nube, nada. Y entonces el Señor le dice, amén, o Elías le dice a Eliseo, a su siervo: vas a hacerlo así 7 veces. Y 7 veces se inclinó Elías sobre su rostro y oraba al Señor, y levantaba y le decía: ve y asómate a ver al mar. Y el siervo lo hacía, y así lo estuvo haciendo hasta la 7ª vez. Y la 7ª vez dice la escritura que el siervo vio allá a la distancia en el mar, dice: veo una nube como el puño de un hombre, una pequeña nubecita allá a la distancia en el mar Mediterráneo. Entonces el profeta Elías le dice: sabes que levántate y dile acá, unce tus carros y vete a tu ciudad, a Jezreel, porque si no te va a alcanzar la lluvia. Y la escritura dice que el Espíritu de Dios tomó a Elías, le ciñó los lomos, amén, le puso un cinturón fuerte, y dice la escritura que Elías salió corriendo y corrió más. Es maravilloso el poder del Espíritu Santo. Imagínense, acá va con sus caballos y va huyendo y va corriendo, y los caballos van corriendo, y Elías está a una distancia de kilómetros en la punta del monte Carmelo, aleluya. Pero sale corriendo con sus caballos, y el Espíritu de Dios ciñe a Elías, y sale corriendo Elías, se alcanza a Acab y rebasa a Acab de tal manera que cuando aquel Acab llegó a Jezreel, ya Elías estaba sentadito en su casa en Jezreel, aleluya. Bendito sea el nombre de Dios para siempre, aleluya. Gloria a Dios. Yo sé, hermanos, que las historias de la Biblia nos parecen a nosotros cosas imposibles, porque desafortunadamente nosotros estamos viviendo una etapa tan alejada de la gloria de Dios por la rebeldía del pueblo del Señor. Pero quiero decirles que esta palabra es fiel y verdadera. Amén, que amén. los hombres de Dios se movieron en tal magnitud y en tal poder. Pero quizás usted y yo no nos vayamos o no nos movamos en ese poder. Pero hay una promesa para usted y para mí. Y la promesa que Dios dejó, Jesucristo dejó, aleluya, antes de ascender a los cielos, allá en el monte de los olivos, Él nos dijo lo siguiente: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ese último de la tierra es usted y soy yo. Ese último de la tierra es el evangelio que llegó a nuestras vidas, amén, y que nos da ese poder para ser testigos de Jesucristo. Amados hermanos, si usted no se reviste del Señor, si usted no se reviste de la palabra de Dios, usted no podrá vencer sobre el pecado. Usted siempre será avergonzado por el pecado. Siempre su carne la arrastrará para hacer lo que no le agrada a Dios. Pero si usted toma esa palabra y la cree, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Amén, amén. Amén. Y yo creo que Él me ha sellado con su Espíritu Santo para caminar en obediencia, para ser revestido del poder, para dar testimonio a las gentes de que hubo
tengo a alguien que murió, dio su vida por mí, pero me dio su vida para transformarme a mí, para ser, amén, alguien en medio de la sociedad, en medio del hogar, en medio de la iglesia, alguien de testimonio que, amén, muestra la gloria y la misericordia y el poder de Dios. Aleluya. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y seréis testigos en Jerusalén, toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, somos llamados a dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Somos llamados a dar testimonio de que Él un día dio su vida por nosotros y nos cambió, nos transformó. Nos sacó de las tinieblas del pecado para una vida de luz y luz admirable. Gloria a Dios. Aleluya. Quisiera terminar con las siguientes palabras, y esas palabras son de confianza y de una comunión gloriosa entre el Señor y nosotros. Y nosotros y el Señor. San Juan capítulo 14, versos 21 y 23, hay un diálogo. Jesucristo, aleluya, está diciéndole a sus discípulos que Él va a partir. Pero aunque Él va a partir, Él se va a asegurar que entiendan que Él va a estar con ellos todos los días del mundo, todos los días de su vida hasta el fin del mundo. Y en este diálogo el Señor le dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré. Amén. Qué maravilloso es esto, hermano. El Señor Jesucristo le está abriendo su corazón a sus discípulos, pero con ellos a todos nosotros. Amén. Y Él está diciendo: miren, el que tiene mis mandamientos y los guarda. Amén. Sí puede entender este asunto, ¿verdad? Es claro, es sencillo. Es tener los mandamientos del Señor, es tener la Escritura. Pero no solo es tenerla, no solo es haberla leído, sino que es guardarla, es obedecerla, es seguirla. El que tiene mis mandamientos y los guarda, dice el Señor, ese es el que me ama. Así que el Señor está diciendo: si tú me amas, si realmente me amas, como muchas veces dicen las esposas, no sé si ustedes la han dicho, a mí me han dicho, ¿eh? ¿De verdad me amas? Demuéstramelo, me dice. Esa preguntita, no la pregunte. Entonces, eso es una cercanía, una comunión bien estrecha, bien preciosa entre el Señor y usted. Si ustedes dicen que me aman, dice el Señor, ustedes tienen que conocer la palabra o el mandamiento, pero tienen que guardar la palabra, el mandamiento, tienen que seguir el mandamiento, tienen que obedecer el mandamiento. Amén. Y el Señor dice: no solamente que lo vamos a amar y como algunos son egoístas, ¿verdad? Nada más dame, ¿verdad? No, sino que el Señor dice: y el que me ama será amado de mi Padre. Aleluya. No sé si usted entiende esto, pero el ser amado del Padre es tenerlo todo. Amén. No sé si usted puede entender esto, hermanos, pero que el Señor está diciendo que el Padre nos ama. Amén. El Padre, que es el dueño de tierra, cielo, el universo, todo lo que existe fue creado por su voluntad. Que Él se digne a mirarnos y a amarnos como sus hijos, eso es glorioso, hermano. Así que Jesús está, muchos no les gusta escuchar esto, que la salvación y el evangelio es condicionado a algo. No, la salvación, esa no está condicionada en nada. Aleluya, pero el Señor está diciendo: está condicionado en esto. Tienes que amarme a mí y yo te voy a amar a ti. ¿Y cómo me vas a amar? Me vas a amar cuando guardas mis palabras, cuando caminas por ellas, cuando las obedeces. Aleluya. Y si tú caminas así, entonces mi Padre te amará. Y Jesús dice: y yo también te amaré y me manifestaré a ustedes. ¿Saben qué significa la palabra manifestarse? La palabra manifestarse significa que yo les voy a contestar, yo les voy a responder. Cuando tengan una necesidad, cuando tengan un problema, cuando tengan una enfermedad, no significa que el cristiano no se enferma y no tiene problemas. Sí se enferma y sí tiene problemas, pero si nosotros amamos al Señor, el Señor prometió y dijo: yo me manifestaré a ustedes. Gloria a Dios. Yo les voy a responder. Yo
yo voy a contestar a sus necesidades. Yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pero es necesario amar al Señor Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios. Felipe no entendió esto todavía y le dijo: ¿cómo el Señor que te vas a manifestar a nosotros, nos vas a responder a nosotros, vas a estar con nosotros y no al mundo, no a los que están lejos de ti? ¿Por qué a ellos no? Y Jesús lo vuelve a aclarar y le dice, respondió Jesús y le dijo: el que ama mi palabra guardará. Aleluya. Es como que Jesús le está diciendo: mira Felipe, ¿sabes? ¿Por qué los voy a responder? Porque me aman. Pero ¿cómo sé que ustedes me aman? Porque guardan mi palabra. Amén. El que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Gloria a Dios. Eso es maravilloso. Mira, hermanos, la mayoría de los cristianos piensan que Dios está a millones de años luz. Y es cierto, literalmente. Pero su presencia está en aquellos que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Salvador. Amén. Mi Padre le amará y yo le amaré y vendremos a él y haremos morada en él. Ustedes, hermanos, y aquí les quiero hacer la pregunta al que se van a bautizar. ¿Ustedes quieren que Jesús viva en sus corazones o que el mundo viva en sus corazones? Yo creo que ustedes están deseando, anhelando que Jesús viva en sus corazones. ¿Por qué? Porque ser amados del Padre y ser amados de Jesucristo es tenerlo todo. Aleluya. Es tener una vida de paz, de seguridad, de confianza, de esperanza. Amén. Pero algunos dirán: pero ¿por qué yo veo a los cristianos que de repente sufren y no tienen buenos carros y este tipo de cosas? Amados hermanos, la presencia del Señor suple todo esto. Porque aunque muchas personas tienen carros y tienen propiedades y tienen cosas, su corazón está afligido porque no tienen paz. El impío dice paz y no hay paz en su corazón. Se acuesta siempre pensando en qué va a hacer mañana, en cómo voy a robar, en cómo voy a defraudar, en cómo voy a conseguir lo que quiero, y su corazón no le deja dormir y no puede estar en paz. Aleluya. Pero aquel que recibe la paz del Señor Jesucristo, aunque coma frijolitos y huevitos todos los días, pero la paz del Señor, el gozo del Gloria a Señor, Dios, es su fortaleza, y camina y lucha y avanza y conquista confiando en su Dios. Aleluya. Y no importa que el monte se levante hasta arriba y el problema se avance y se acreciente, el cristiano que tiene a Jesús en su corazón camina confiado, escala hasta la montaña, aleluya, porque sabe que el Señor está con él, aleluya, porque su promesa es fiel y verdadera. Amén. Mi Padre le amará y yo le amaré y estaremos con él y habitaremos con él. Aleluya. Bendito sea el nombre de Dios para siempre. Así que, jovencitas y hermanas y el niño que está presente aquí, que se va a bautizar, amén, quiero que sepan que a medida que ustedes entregan su corazón al Señor y caminan con el Señor, ustedes pueden vivir una vida segura en las manos del Señor. No significa que no van a tener problemas, no significa que no van a tener necesidades, no significa que alguien las quiera lastimar, pero tienen que acordarse que el que prometió es fiel y verdadero, que Él estará por ustedes, que cuando ustedes pregunten, Él responderá, que cuando ustedes clamen al cielo, Él enviará la respuesta. Amén. Gloria sea el nombre de Dios para siempre. Así que damos gracias al Señor por su Hijo amado Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario y nos dio la vida eterna. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Póngase de pie, amados hermanos, así vamos a orar, amén, para entregar este mensaje. Y después, pues no sé si el hermano ya tenga preparado el terreno donde se va a dar el bautismo, pero el hermano Irving, juntamente con la pastora, van a estar efectuando el bautismo. Vamos a orar.